Estamos en el quinto principio, la página 41. Acabamos de ver el Orjot Tzedikim en su introducción. Empezamos a explicar que el punto medio en las midot es la capacidad del uso de las distintas midot. Es decir, una persona que está en el punto medio no es solamente un equilibrio entre dos extremos, no es solamente que tiene una emoción equilibrada, sino que tiene también la posibilidad de elegir cómo actuar. Y eso es lo que llama el Orjot Tzedikim Leishtamesh Bamida. El uso de la midá es una capacidad de actuar de formas opuestas dependiendo de las circunstancias. Es una gran definición que usa acá el Orjot Tzedikim Leishtamesh Bamida, que le permite a la persona usar distintas actitudes, es decir, como si fuera que tenemos distintos sentimientos opuestos, y la persona que está en el punto medio puede elegir cómo sentirse. Puede elegir tener este extremo o tener el otro. Las dos opciones están en sus manos. Ese lenguaje, Leishtamesh Bemidá, también lo menciona Rabbi Zohar Salanter, lo tenemos acá en la página 41. Voy a leer adentro. Quizás Klal Gadol Bemidot. Tenemos una regla muy importante en todo lo que tiene que ver con el trabajo de midot. Shirov midot atovot. Acá él está hablando de cuándo se usa cada lado, ¿sí? Pero a nosotros nos sirve por el hecho mismo de que permite la libertad del uso de las midot. Entonces dice así: Shirov midot atovot, la mayoría de las buenas midot, Hema, normalmente mencionamos eso al final del shiur anterior, que hay en los libros de Musar, se usa un término para las buenas midot. Por ejemplo, se dice que la Navá es buena, se dice que la Sablanut es buena. Hay distintas midot que se usa para decir que son buenas, a pesar de que esas midot también cuando están en extremo están mal. Pero se usa decir que hay esas ciertas midot que están bien, dice Rabbi Zohar, son verdaderamente correctas. Rak b'ma shenogea le'adam be'atzmo. Son buenas midot siempre y cuando las personas las usan para sí mismos. Ajen b'ma shenogea le'chavero. Pero en todo lo que tiene que ver con el compañero, a Job tenemos una obligación, Leishtamesh bechol oz beipuja. Tenemos la obligación de usar con toda la fuerza, bechol oz, lo contrario. Y ahora va a traer dos ejemplos. Dos ejemplos para demostrar que hay midot que son buenas para el uso personal, pero uno no las puede usar para otra persona. Como livroach min hakavod. Escaparse del kavod, y midá y eskará, es una muy buena midá, una valiosa midá, que Maharam Zal, que está abata kavod totzita adam min haolam. La Mishnah dice que el kavod saca a la persona del mundo, por lo tanto, una persona que se quiere escapar del kavod es algo muy bueno. Ahora, si una persona quisiera usar esa misma actitud, ese mismo rechazo al kavod, no en relación a sí mismo, sino en relación al otro, despreciar el kavod del otro, obviamente que eso estaría muy mal. Eso es lo que explica acá. Ajen b'ma no queda lejamegó. Pero en todo lo que tiene que ver con el compañero, Ambu Gazal, Eizo Mejubad, Amejabed Tabriot. Al revés, Jamim dicen quién es el que es respetuoso, el valioso, el que respeta a los demás. Entonces vemos que es muy importante respetar a los otros y no decimos, ¿por qué tienes que respetar al otro? Escápate del kavod, enséñale que no está bien el kavod. Vemos que no. El kavod efectivamente es malo y uno tiene que escaparse de él, pero eso se lo tiene que decir uno a uno mismo, no al otro. Otro ejemplo, la prishut. La prishut es cuando la persona se aleja de los placeres mundanos innecesarios. No está prohibido, no estamos hablando de placeres prohibidos, sino placeres de más. Es un ideal escaparse de eso. Eso se llama prishut. No es para cualquiera tampoco. En la escala del Mesilat Yesharim es un escalón bastante elevado. Pero de todas maneras es algo valioso que se puede aspirar a eso. A no necesitar los placeres mundanos en exceso. Entonces dice así: prishut asher ima'ala nisgava li bnei aliyah. La prishut es una ma'ala muy elevada para los bnei aliyah. Los bnei aliyah son las personas que están en un alto nivel. Pero de todas maneras también eso, irak bivchinat adam leatzmo. Eso es solo en el aspecto de la persona con sí mismo. Aval b'ma shenogea letoelet ve'anat chavero. En todo lo que tiene que ver con el beneficio y el placer del compañero, al revés. A Jov prusa tenemos una obligación extendida, lishtamesh efech prishut, usar lo contrario de la prishut. Cuando se trata del otro, yo no tengo que limitar sus comodidades, sino al revés, tengo que usar lo contrario. Latzet bashvakim ubarejovot. Tengo que salir en los mercados y en las calles, kriya, de la ciudad,
Lejapes lemalot tovat javero. Tengo que hacer un gran esfuerzo para satisfacer las necesidades del compañero, salir a las calles a buscar satisfacer sus necesidades, umikol sheken, y con más razón, tovat rabim. Con más razón cuando se trata de beneficiar el bienestar material, físico de muchos. Si es uno, tengo obligación de hacerlo. Con más razón cuando son muchos. Tengo la obligación de buscar el bienestar material, cómodo, abundancia, todo lo que puede beneficiar la vida del otro, también en términos materiales. Entonces, lo que nos está enseñando acá Rabbi Soel es que en todo lo que tiene que ver con el otro, yo sí tengo una obligación de hacer todo lo posible para que esté bien, también en cosas materiales y mundanas. También no tengo que satisfacer en lo máximo todo lo que necesite materialmente. También en el kavod, tengo que darle kavod al otro. Pero en lo que tiene que ver conmigo, al revés, me tengo que escavar del kavod. Me preguntan acá en el chat si cuando le doy kavod al otro no le estoy provocando un obstáculo. Sabemos que está prohibido poner un obstáculo frente al otro. Yo no puedo darle una comida tarefa a alguien porque eso puede provocar que la coma. Entonces está prohibido, como dice el pasuk, lifnei verlo titen mirsol. La pregunta es por qué está permitido darle kavod al otro y no lo estoy haciendo un daño. Si yo mismo me escapo del kavod y entiendo que es algo negativo espiritualmente, entonces ¿por qué sí le puedo dar kavod al otro? Es una gran pregunta que se discute bastante de por qué está permitido esto. No solo está permitido, sino que vemos que es una obligación. Una de las respuestas, la regla es que Rabbi Soel Salanter dice que no hay lifnei iver en midot. No hay una prohibición de provocarle al otro que tenga kavod, que eventualmente eso podría despertar su orgullo, por ejemplo. No hay un isur por eso. La pregunta es ¿por qué? Entonces hay una gran discusión al respecto. Podemos decir la respuesta más simple, según lo que ya estudiamos, es que el trabajo de midot no se enfoca en el resultado, sino que se enfoca en el esfuerzo. Está prohibido comer taref. No está prohibido, no es que haya una obligación de cuidarse de no comer taref, sino que hay que evitar comer taref. Por lo tanto, cuando yo le doy a alguien comer taref, le estoy provocando una vera. Pero cuando hay una persona enfrente mío, que él eventualmente sí se preocupa de su trabajo de midot, si por mi culpa él de repente va a sentir una mala midá, él no hizo ninguna verá, porque la mitzvah no es no tener orgullo, la mitzvah es preocuparse de no tenerlo. Entonces, mientras él se esté preocupando de no tenerlo, no le cambia si yo lo puse en un nisayón o no. ¿Se entiende? Porque el resultado no es lo importante. Lo único que se mide, lo único que es relevante es su esfuerzo personal. Esa es una respuesta que no quiero desviarme demasiado, pero para los que la entendieron, de por qué se podría tener una actitud con el otro que pueda en él despertar eventualmente una mala midá. No hay lifnei iver en midot, por el hecho de que la mitzvah de las midot es sobre el esfuerzo, y mientras él se esté esforzando, él está cumpliendo la mitzvah, independiente si yo por mi culpa provoqué que él tenga más o menos esa midá. Pero bueno, lo que tiene que ver con nosotros, este párrafo de Rabbi Soel sigue la misma línea del párrafo anterior, todavía en la página 41 del Orjot Tzadikim. Lo que estamos estudiando acá entonces es que se usa la expresión leishtamesh bemida. Si se dan cuenta, también acá Rabbi Soel dice hay que leishtamesh con la mida, usar la mida. ¿Qué es eso, usar la mida? ¿Cómo se puede usar una mida? La mida no es un sentimiento, una persona está enojada, es una herramienta que uno puede elegir usarla o no. Entonces ahora vemos que sí. Una persona que tiene el punto medio en las midot significa que tiene dos herramientas, la herramienta de un lado y la herramienta del otro. Tiene la capacidad, la herramienta, por ejemplo, de dar y tiene la herramienta de no dar. Son habilidades emocionales que él tiene. Ahora, él, si está efectivamente en el punto medio, él tiene la libertad de elegir si es que va a usar esta herramienta o va a usar esta otra. Ese es un nivel impresionante que nos permite el equilibrio en las midot. Uno puede elegir qué sentimiento despertar en las circunstancias, en los momentos que corresponden. A veces, por ejemplo, uno tiene que aceptar, a veces uno tiene que luchar. Entonces, el que tiene un desequilibrio en sus midot es una persona que lucha, por ejemplo, cuando no debe luchar y se frustra porque no logra nada. El otro es una persona que al revés, no lucha cuando sí debería luchar. Entonces se queda quieto con sus problemas cuando podría resolverlos. Una persona que tiene el punto medio en esta escala es una persona que puede luchar, puede tener toda la motivación para luchar y cambiar y mejorar la situación, pero al mismo tiempo tiene todas las habilidades emocionales para aceptar una situación incómoda sin luchar, cuando entiende que eso es lo que se me espera de él. Entonces el equilibrio permite el uso, l'ishtamesh, en los dos lados. Está el famoso mashal que siempre usábamos de Rav Pinkus,
que explica que las midot, si un extremo de la midá es agua caliente y el otro extremo es agua fría, entonces el punto medio no es agua tibia necesariamente, sino que el punto medio es la capacidad de elegir entre el agua tibia, entre el agua caliente y el agua fría. Es la libertad de elegir. Yo tengo las dos y puedo elegir, ahora quiero refrescarme, tomo agua fría, ahora quiero calentarme, tomo agua caliente. Eso es el punto medio. Entonces podemos decir que el punto medio es la libertad de elección. Cuando me piden un favor, cuando me piden un favor y yo me veo obligado a decir que sí, tengo una mala midá. Si me siento mucha dificultad a decir que sí, también tengo una mala midá. ¿Cuándo tengo una buena midá? Cuando yo soy libre de elegir, de hacer el favor sin ningún problema, no soy egoísta, realmente me gusta hacer el favor, pero al mismo tiempo soy también libre de decir que no, y no voy a sentir culpable cuando yo considero que no es correcto hacerlo. Entonces, no hay un punto medio subjetivo para cada persona, todas las personas tienen el mismo punto medio. El punto medio no es de cada uno, el punto medio es de todos, porque el punto medio no te está diciendo cuándo usar cada midá. El punto medio te está diciendo que tienes que tener la libertad de poder hacerlo. Entonces puede ser que una persona en sus circunstancias de vida tenga que usar un lado más que el otro, tiene que hacer más favores o tiene que hacer menos favores, tiene que enojarse más, tiene que luchar más, tiene que luchar menos, no sé. Puede ser que las circunstancias sean distintas entre una persona y otra, pero el ideal en todas las personas en temas de midot es igual. Todos los seres humanos tienen que aspirar a ser libres. ¿Qué significa ser libres? Tener la habilidad emocional de elegir con cuál de los dos lados actuar. ¿Cómo se hace esto? Terminando la página 41, Lesot, Tzarija Adam, por eso la persona necesita la amol. La persona tiene que esforzarse, la Sot Knia Benasho. La persona tiene que hacer un esfuerzo de hacer una adquisición en su nefesh, mejor davar vipujó. Justamente todos los seres humanos tienen que preocuparse de trabajar y tener todas las midot y sus opuestos. Y después tiene que acostumbrarse que cuando se trata de algo, cuando se ocupa de algo que tiene que ver con sí mismo, que se despierten en forma automática en las midot correspondientes. Por ejemplo, cuando se trata del kavod y estamos hablando de algo personal, entonces su reacción automática tiene que decir rechazo, no quiero kavod. Pero a Efej, y ella juega minafsho. El efej quiere decir lo contrario, el deseo del kavod, el valorar el kavod va a ser algo que la persona no lo va a sentir. En ese momento la persona no siente que el kavod tiene algún valor. Al revés, él siente que el kavod no tiene ningún valor y por eso lo rechaza. Aval, be'et asher yitosh letovat javero. Pero de todas maneras, cuando se trate de ocuparse de algo que tiene que ver con el bienestar del otro, acá al revés, titoger bekirbo amida beipuja, se va a despertar en él la amida al revés, es decir, el valor que tiene el kavod, lo importante que es el kavod, y la base de la amida, es decir, lo que él había desarrollado de rechazo, de sentir un rechazo sobre el kavod, se va a olvidar de su nefesh en ese momento. Es decir, la persona puede sentir en un momento determinado que el kavod es muy importante y de verdad sentirlo cuando se trata del otro. Y en otros momentos él va a sentir absolutamente lo contrario. Va a sentir que el kavod es algo absurdo que no tiene ningún valor. Entonces, si tú le preguntas a esa persona, ¿en verdad el kavod es algo valioso? Se va a confundir, no va a tener una respuesta clara, porque la verdad es que depende cuándo. A veces él va a sentir con un sentimiento profundo que el kavod es valioso, y a veces va a sentir lo contrario, que es algo que no es valioso, que no tiene ningún sentido. Y todo esto, ¿por qué? Porque él se acostumbró a usar la midá correcta en el escenario correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. Entonces, hasta ahora lo que estudiamos es que el uso de las midot significa, en el fondo, la libertad de usar los dos extremos. Van a haber momentos en los cuales yo voy a tener que actuar con un lado y hay momentos que voy a tener que actuar con el otro. Y el punto medio todavía no estudiamos cómo se hace, ¿sí? Cómo se trabajan las midot tanto. Pero ya sabemos a qué apuntamos. El punto medio, entonces, es la libertad de decisión. Dicen de los filósofos griegos que si una persona piensa significa que está vivo. Nosotros decimos algo diferente. Nosotros decimos que la vida consiste en la libertad de acción. Bajata bajaim. En eso consiste la vida. ¿Cuándo se llama que una persona está viva? Cuando elige. ¿Y cuando una persona elige de verdad? Cuando está en el punto medio. Porque el estar en el punto medio te permite elegir sin una resistencia emocional. Te permite actuar según el sentimiento correspondiente con todo el corazón. No tienes que forzarte. No tienes que obligarte a ti mismo a actuar bien porque tú ya tienes esa habilidad emocional
de actuar de la forma correcta en estas circunstancias. Ahora, de todas maneras, vamos a ver ahora que a pesar de que muchas veces tenemos que actuar con un extremo o con el otro, el punto medio también a veces incluye actuar con el mismo punto medio. Es decir, no solamente el punto medio es la libertad de elegir entre los dos lados, entre estar contento y estar triste, sino que también el punto medio se refiere a una medida intermedia de un sentimiento. Si hablamos de este ejemplo, no siempre hay que estar demasiado alegre o demasiado triste, sino que muchas veces hay que estar en algo intermedio. No siempre hay que dar todo o no dar nada. Muchas veces también la actitud es una actitud equilibrada. Es decir, si usamos el mashal de Rapirkus, es cierto que el punto medio implica que yo pueda elegir entre agua caliente y agua fría, pero también implica que pueda usar agua tibia, por supuesto. Y eso se ve mefurash en el Gro al principio de Mishlei, página 42. El Gro dice así, el pasuk dice, lo leo en el título, el pasuk dice, la kajat musar askel. En ese pasuk, el autor de Mishlei, es decir, Shlomo HaMelech, está describiendo de qué se trata su libro, el Mishlei. Entonces dice así, el libro de Mishlei es para qué? La kajat musar askel. Esto es para que puedas tomar musar askel, un musar que te dé sechel. Y lo divide en tres cosas, tzedek, mishpat, umeisharim. Tzedek, mishpat, umeisharim son las tres cosas que están incluidas dentro del musar askel. Klomar, dice el Gaon de Vilna, zeu asechel shetzarich lakachat. Esto es el sechel, este es el aprendimiento, el entendimiento que hay que tomar. Sheyu klulimbo kol hamidot. Apuntamos a qué, cuál es el ideal del ser humano, es que el ser humano tenga todas las midot. Y nosotros ya sabemos que todas las midot significan dos extremos y un punto medio. De Aino, y ahora explica. Tzedek, la primera palabra del pasuk es tzedek. ¿Qué es lo que es tzedek? La asot chesed vetzedakah, en kol habriot. Hay que tener la habilidad de hacer chesed con los demás. Eso se llama tzedek, que viene de la raíz tzedakah. Pero que sheilech bederech zo, una persona que va a hacer todo el tiempo tzedakah, levad, enzo musar askel. Todavía no es algo inteligente, todavía no es musar askel. ¿Por qué? Que lo yatzliach. Si una persona todo el tiempo va a estar, se va a guiar por el tzedek, por la tzedakah, por el chesed, no va a funcionar. Porque es shelefamim tzarich ha'adam lemidat ha'kas. Porque a veces sí se necesita el kas. Shu mishpat, es la segunda palabra del pasuk. A veces hay que actuar con mishpat, como lo que sería din, como luchar para que se hagan las cosas como se tienen que hacer. ¿Cuándo es eso? Ainu beino leven atzmo. Cuando uno tiene que ser autoexigente, cuando uno tiene que ser exigente con uno mismo. Que Mushamu Hazal, como dicen nuestros sabios, Leolam y Argiz Adam. Hay una gemara famosa que dice que una persona tiene que le Argiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Ra. Es decir, una persona tiene que sobreponer el Yetzer Tov al Yetzer Ra, pero el verbo que usa la gemara, y Argiz, viene de la palabra Rogez, que significa enojo. Cuando la gemara dice que uno tiene que sobreponer el Yetzer Tov al Yetzer Ra, lo tiene que sobreponer con enojo. Te tiene que molestar que el Yetzer Ra te está como te está llevando a hacer algo malo. Entonces no tienes que hacerlo con suavidad. No, tienes que estar molesto con tu Yetzer Hara. Entonces ahí es un momento en que uno tiene que usar el Midat HaKas. Hay una historia famosa del Saba Mikelem, que una vez entró a su yeshiva, al Talmud Torah de Kelem, cuando sus alumnos estaban estudiando Musar. Entonces él les dijo, y estaban todos muy tranquilitos estudiando Musar, muy así en silencio. Entonces el Rab se enojó y les dijo, ¿cómo? ¿Así se le habla a un ladrón? Hay un ladrón que les quiere robar el alma. Ustedes les hablan así tan tranquilos, tienen que gritarle, tienen que estar enojados con él. Eso es el Midat HaKas que dice el Gaon de Vilna que hay que usar con uno mismo. Y lo hay lejajado tabato. Entonces la forma de superar la tabá, ¿cómo uno supera la tabá? Cuando se enoja con el Yetzer Hara. Tú me estás diciendo que yo haga esto, me estás llevando a hacer esta cosa que me hace mal o que está prohibida, y así pelear con él, y eso es lo que va a hacer que la persona tenga fuerza. El Kas es algo fuerte. Eso es lo que permite vencer a la taba. Entonces, la tzedakah hay que usarla con otras personas, hay que ser bondadoso con los demás, flexible con los demás, etc. Pero con uno mismo uno tiene que ser autoexigente e incluso enojarse. Entonces estamos usando el tzedek y el mishpat. Pero dice el Gaón, a veces también con otras personas hay que usar la midá del kas. Tzarich la midá takas. Cuando la tet din la reshaim. A veces hay que dar un juicio a los malvados. Leish que darhav que fiadim. A veces una persona se está portando muy mal y hay que hacer un juicio y hay que darlo según su camino.
él se está portando mal, hay que castigarlo, según el din. No siempre es correcto ser flexible o lifnim meshugat adin. A veces cuando alguien es malo, hay que tomarlo al pie de la letra, al pie de la ley. Entonces vimos que se usa el mishpat también para uno y a veces también para otros. Ahora, el tercer elemento es meisharim. Vejen meisharim. Meisharim viene de la palabra yashar, algo recto. Shetzarich lemidat yosher. A veces se necesita la mirada del yosher. ¿Qué es lo que es el yosher? A memutza. Memutza, entonces acá se refiere a un punto medio, equilibrado, intermedio, como agua tibia, como decíamos antes. Hay momentos que no hay que ser demasiado flexible, ni tampoco demasiado estricto. Son momentos que hay que ser equilibrado. Y dice acá el Gaon de Vilna, lo que más nos ayuda es esta frase, Vezeu al pi rov. Y esto es la mayoría de las veces. Es decir, el Gaon nos enseña que a pesar de que a veces hay que usar el mishpat y a veces hay que usar el tzedek, pero en la mayoría de las veces hay que usar el yosher. Es decir, es algo intermedio, es una combinación, un poco exigente y un poco flexible. El gen Musar Askel, cuando decía el pasuk que tenemos que tomar Musar Askel, y no Rakimi Yekalul, solo cuando se va a llamar Musar Askel, cuando esté incluido Mikola Shloshan Iskarim Leil, cuando esté incluido todas las tres juntos. Veaz Yatzliach Bechol Drachav. Entonces tenemos acá una promesa del Gaon de Vilna que una persona va a tener éxito en todo lo que haga si es que logra tener este equilibrio. Y es muy lógico, porque si tiene el equilibrio en Midot, seguro que le va a ir bien en todo, porque va a tener todas las habilidades posibles. Va a tener la habilidad del Mishpat, va a tener la habilidad del Tzedek, va a tener la habilidad del Mesharim. Ahora le toca solamente elegir. Cuando él analice la situación y decida cómo tiene que actuar, entonces sin ningún problema va a actuar según una forma correcta, sin ninguna resistencia. Obviamente que los ejemplos que usa acá el Gaon de Vilna, de Mishpat, Tzedek, Mesharim, son ejemplos. Él está hablando en el concepto del Din y el Gesed, ¿cierto? Cómo se tienen que usar esos dos elementos. Pero nosotros lo podemos aplicar en todas las Midot. En toda la lista de Midot que vamos a estudiar, Besat Hashem, las 10 Midot que menciona el Rambam, que también tienen una escala de dos extremos y un punto medio, podemos decir la misma lógica, que a veces hay que usar un extremo, a veces hay que usar el otro, pero en la mayoría de las veces hay que usar el punto medio. El punto medio significa, entonces, esta agua tibia, este equilibrio entre las dos cosas. Pero lo importante, lo más importante es la habilidad, la libertad de poder elegir entre estos tres elementos. La misma idea está en el Siftei Chaim. Siftei Chaim de Chaim Fellenender, el alumno de Rav Dessler, que dice así: Amizug Mishnei Aktzavot, esta es la misma idea que estudiamos ahora en el Gaon de Vilna. Amizug Mishnei Aktzavot, cuando una persona logra equilibrar entre los dos extremos, Yahad, juntos, Ushevach la Adam. Eso es algo, una alabanza hacia la persona que pueda lograr este equilibrio. Dugma ladava, un ejemplo de esto, Mimizug midotav shel Hashem itbarach. Vemos esta idea cuando Hashem mismo combina sus midot. Como shematzanu beshmot midotav itbarach. Encontramos en los nombres del comportamiento de Hashem, las midot de Hashem. ¿Cuáles son las principales, las centrales? Nikaot, Chesed, Vedin. Sabemos que son las dos principales, Chesed y Din. Que Hanagá mitnaelet o bechesed, a veces Hashem se comporta con Chesed, que significa Bechinam, bli heshbon, forma gratuita, sin ningún cálculo, sin ninguna limitación. O a veces Vedin, que Fishe Magia al pie Maasi. A veces Hashem se comporta con el Din, le da a la persona lo que le corresponde según sus actos. Entonces, a veces es Gesed, a veces es Din. Omnam, pero a veces el comportamiento de Hashem es cuando equilibra, junta los dos. El Rahamim es una combinación del Din y el Gesed. Porque por un lado, Yeshba Mitzad Gesed, el Rahamim tiene algo de Gesed. La tet la adam yoter mekefi ma'asam. Le damos a la persona un poco más de lo que merece por sus actos. Yeshba gam mitzad adin, pero al mismo tiempo sí hay algo del din en esa conducta, que lo notlim lo blisibá, no se le da sin razón. Se le da rajamim solamente cuando hay algo, alguna razón, que lo hace merecer el rajamim. Acá lo dice de esa forma, en el Mesilat Yesharim, cuando pregunta esta pregunta, me parece que dice una respuesta un poquitito diferente. Dice el Mesilat Yesharim que el din sería, si hubiera solo din en el mundo, significaría que cuando una persona hace algo malo, se debería morir inmediatamente. Una persona, no sé, prendió la luz en Shabbat, se debería eliminar. Porque ¿cómo puede ser que una persona haga algo en contra de la voluntad de Hashem? No debería haber ningún instante de tiempo para que la persona se desaparezca. Por cualquier averá, la más chica.
Por el Gesed, no, por el Gesed Hashem no quiere castigar a nadie. Pero para encontrar el equilibrio entre los dos, entonces lo que hizo Hashem es Rahamim. Rahamim significa que Hashem sí va a cobrar las cosas malas que hace la persona, pero le da tiempo. Le da tiempo para volver en Teshuvá. Ese es el Rahamim, que no contradice ni el Din ni el Gesed. Porque en el fondo le está dando a la persona mucha oportunidad para reparar todo lo que hace. Toda la oportunidad de hacer Teshuvá está en el Rahamim. Pero bueno, lo importante, lo que nos interesa a nosotros es que también Hashem, cuando se comporta con el mundo, con estos dos lados, muchas veces lo que va a hacer es una combinación de los dos. Ken gama al Adam, así también la persona, tiene que lemazeg shtei midot menugadot bemeshutaf. Entonces también la persona tiene que juntar estas dos midot que están opuestas, asociarlas, juntarlas, vezesh limuta midot le tiferet. El punto medio entre din y gesed se llama tiferet. Tiferet es algo muy lindo, porque justamente permite este equilibrio perfecto entre los dos lados. Entonces seguimos la misma idea del Gaon de Vilna. Ya estudiamos que el punto medio significa la libertad de elección, eso no cambia. El punto que nos enseña acá el Gaon de Vilna y también el Sifte Haim es que no significa que necesariamente tengamos que elegir entre los dos extremos, sino que muchas veces, incluso la mayoría de las veces, vamos a tener que combinar los dos. La mayoría de las veces vamos a combinar los dos y a veces, según las circunstancias, vamos a tener que elegir los extremos. Pero de todas maneras, lo importante es que es algo libre. Cuando una persona siente que no tiene esa libertad de elección, es cuando tiene que hacer un trabajo de midot. El que ya logra ese equilibrio es el que está metukan. Seguimos, Bezrat Hashem, con el siguiente principio, el sexto principio. Ahora sí llegamos a la pregunta más práctica de cómo cambiar una mida. Entonces, dice este Rambam, la primera cita en la página 43, es el Rambam más famoso que dice: si una persona identifica que está inclinado hacia un extremo, que se aleje al otro extremo, se vaya al extremo opuesto, y se comporte así, zman rav, mucho tiempo, después de que está comportándose en forma opuesta a su naturaleza en el otro extremo, entonces tiene que estar ahí mucho tiempo hasta que siente que ya vuelve al punto medio. Si emocionalmente la persona va a sentir que ya se está equilibrando, ¿cómo? Contradiciendo su naturaleza en forma extrema. Por otro lado, hay otro Rambam, que es el siguiente acá, la siguiente cita, que es menos conocido. El Rambam dice mamash lo contrario. El Rambam pregunta, ¿cómo una persona tiene que hacer para acostumbrarse en estas buenas midot? Hasta que se fijen en él. Dice el Rambam, ya hace que se comporte, ve ishane, y las repita. Ishane viene de la palabra sheini, segundo, que las repita por segunda vez, ve ishalesh, y que lo repita por tercera vez. Bemaasim shose al pi adeot aem tzayot. Dice el Rambam, para adquirir una buena midá, tienes que comportarte repetitivamente de la forma equilibrada. Dice Mefurash, que cuando te comportes de forma equilibrada con las midot intermedias, ahí es cuando vas a adquirir las buenas midot. Y eso contradice lo que dice el Rambam en Perek Bet, la cita anterior, que decía que para corregir una midá hay que irse al otro extremo. Está claro que, como es una alajá al lado de la otra, esta alajá que leímos ahora es la última alajá de Perek Aleph, y esta alajá que leímos al principio es al principio de Perek Bet, alajá Bet. Obviamente que no es una contradicción, sino que son dos casos distintos. Es decir, hay casos en los cuales una persona para corregir su midá se va a tener que ir al otro extremo, y hay casos que va a alcanzar con que se vaya al punto medio. Ahora tenemos que solamente definir cuándo es necesario que la persona se vaya al punto medio y cuándo es necesario que se vaya al extremo. Entonces el Rambam, al principio de Perek Bet, antes de la alajá que vimos que tiene que irse al extremo, empieza con la siguiente descripción. Jolei aguf, los que están enfermos físicamente. Tomim amar matok, un matok mar. A veces pasa que los enfermos sienten el sabor amargo como si fuera dulce y el dulce como si fuera amargo. La verdad no sé si es algo conocido hoy en día en la medicina. Creo que tenemos médicos acá en el Shur. Pero de todas maneras así dice el Rambam, que ya era él mismo médico. Viesh min hacholim, mi shemitave vetaev, y hay de los enfermos que tienen ta'avá,
vetaev, y tiene apetito, le maajalot sheinam reuim la agilá. Incluso puede pasar que un enfermo tenga ganas de comer algo que no es apto para comerse. Que con afar, veapejam, puede ser una persona que por su enfermedad quiera comer tierra, o pejam, carbón, vesoné a maajalot atuvim, y tiene un rechazo, un odio a las comidas buenas, que con apat, comer pan, bepasar, carne, akole figo joli. Todo dependiendo de qué tan enfermo está. Mientras más enfermo, más puede perder su apetito o incluso puede sentir atracción por cosas malas. Ese es un ejemplo, todavía está hablando del mashal, en lo que es lo físico. Ahora, si trasladamos esto a la parte emocional de las midot, kach bnei adam, así también las personas, senefshoteem cholot, hay personas que están enfermas en su alma. Mitavim veoavim adeot araot. Hay personas que por su mala enfermedad tienen un deseo de las malas midot. El Rambam llama midot deot, ya dijimos. Vesonim aderech hatová, tienen un rechazo, un odio al camino recto. Umitatzlim lalejet ba, y tienen pereza, flojera de ir por el camino correcto. Vik vedalem, y les es muy pesado. Lemeod, lefi joliam, dependiendo de qué tan enfermos están. Entonces, cuando el Rambam quiere describir cuándo hay que irse al extremo, porque en Perek Bet el Rambam está hablando cuándo irse al extremo, él dice esta introducción. Cualquier persona que tenga una mala midá, pero no se llama enfermo, entonces le vamos a decir que vaya al punto medio. Pero cuando se llama enfermo, ahí le vamos a decir que se vaya al extremo. Y la descripción de qué es que se llama enfermo, entonces tenemos que tratar de deducir de las palabras del Rambam a qué se refiere. Pero algo que está claro en el Rambam es que se refiere a una persona que le cuesta mucho hacer lo correcto. Una persona que tiene mucho deseo de hacer lo opuesto. Tiene atzlut, es kaved para él hacer lo correcto. Siente un odio, un rechazo de seguir el camino correcto. Siente amargura cuando hace algo que en verdad es dulce. ¿Cierto? Él quiere, le estamos dando de comer una mitzvah que es muy dulce. ¿Cierto? La Torah es algo dulce. Deberías sentir dulzura, pero en verdad, en vez de eso, él siente amargura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay un problema en su nefesh, en un nivel tan alto, que él siente un rechazo a la mitzvah o al camino correcto. Se siente muy mal al hacer gesed, al revés, quiere robar o cualquier cosa, y tiene un deseo muy fuerte. Todas las descripciones que dice el Rambam se pueden interpretar así, que hablan simplemente de una dificultad. Es decir, todavía no es algo subjetivo, ¿sí?, de medir qué tanta dificultad es. Pero de todas maneras entendemos que eso depende. ¿Cuándo vamos a definir una persona como enferma para que le tengamos que recomendar que se vaya al extremo? Cuando siente una dificultad muy alta de hacer lo correcto. ¿Cierto? Cuando siente mucha amargura en el camino correcto. Ahora, la verdad es que, bueno, me preguntan acá en el chat, es una buena pregunta. Es raro porque estamos hablando de una persona que le cuesta mucho hacer lo correcto, entonces no solamente que le decimos hacer lo correcto equilibrado, sino que le decimos que se va al extremo. Digamos que un tacaño que le cuesta dar y se siente muy mal al dar, le vamos a decir, no des lo correcto, sino tienes que dar más de lo correcto. Pareciera ser más difícil aún. Tenemos que entender por qué el hecho que le cueste tanto implica que al revés hay que exigirle más. Es una buena pregunta. Lo vamos a empezar a profundizar más adelante. Solamente un detalle quiero mencionar para responder esa pregunta que no dejarla en el aire. Hay una idea que menciona el Orjot Tzadikim respecto al Kaas. Cuando él habla del Kaas, él menciona esta idea de que hay que irse al extremo, el Orjot Tzadikim. En Shah Kaas. Entonces él dice, si tú le dices a una persona que se enoja, te puedes enojar un poco. Quiere decir, tú puedes sentir una molestia por lo que está pasando, solamente contrólate de no enojarte. Eso, para el que es muy enojón, le va a ser prácticamente imposible. Porque si tú le abres la puerta al enojo, explota. Si tú le permites que sienta una molestia por lo que pasó, como él es tan enojón, no va a poder controlarse. Es más fácil para él, dice el Orjot Tzadikim, que le digas que no se enoje nada, a decirle que se enoje un poco. Es decir, en la medida correcta. Si tú le dices a este que se enojó, haz como que no pasó nada, no le das ninguna importancia a lo que sucedió, que es un extremo, porque perfectamente puede ser que pasó algo malo. Quizás incluso tendría que decir, esto que pasó está mal, no lo repitas. Pero como él es muy enojón, le vamos a recomendar de que que haga como que no pasó nada, que ignore el problema, que no le dé ninguna importancia, y eso le va a ser incluso más fácil que si yo le dijera, enójate un poquitito, lo que es correcto, puedes expresar que estuvo mal lo que sucedió, y nada más. Eso no lo va a poder hacer, porque le va a ser mucho más difícil. En ese sentido es más fácil irse al extremo que al punto medio. Entonces, ¿cuándo le vamos a decir a la persona que se va al extremo? En esos casos que está realmente enfermo,
y siente una dificultad mayor de hacer el camino correcto. Rab, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, Entonces, lo que dijo el Rambam es que una persona que le cuesta mucho hacer lo correcto tiene que irse al extremo. ¿Qué significa irse al extremo? Entonces podemos ver en la página 44 la siguiente cita. Vima Valev, un ejemplo está el Rambam de cómo sería irse al extremo. Una persona que es Gvalev, una persona tiene Gava. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice el Rambam, tiene que comportarse de forma humillante, tiene que humillarse a sí mismo. Eso sería irse al extremo opuesto, ¿cierto? Veishev le mata minakol, que se siente más abajo que todos. Es decir, si los lugares están ordenados en orden de importancia, los que están sentados en el Mizrech son los importantes, qué sé yo, entonces que él se siente en el lugar más bajo. Vilbash beluyei sahavot, que se vista con restos de ropas. Es decir, no se vista con ropa elegante, sino todo lo contrario, con ropas desgastadas. Beluyei sahavot. Amevazot et lofsheem, que humillan a los que las usan. Vekayotze be'advarim elu, y cosas por el estilo. H Yaakov gova alev mimenu, hasta que se arranque la gaba de su corazón. Obviamente, está hablando acá el Rambam de una actitud extremista. Tiene gaba la persona, que viene el Rambam en el Hot de Ot y le dice, tienes que empezar a humillarte a ti mismo, que es mamash lo opuesto al que tiene gaba. Obviamente que esto no es correcto. Es decir, esta actitud no es una actitud recomendable en un caso normal. Un caso normal, no le vamos a decir a la persona que es correcto vestirse así. Como dice el Rambam en el Hot de Ot en Perikei, la próxima cita en página 44 todavía, solamente traigo esta cita para demostrar que no es correcto vestirse así. Malbush Talmid Jajam, Malbush Naeven aquí. Un Talmid Jajam se tiene que vestir con ropa linda y limpia. Vasurlo Shimatzebe Bigdo Ketem o Shamnunit, está prohibido que esté en su ropa una mancha o grasa. Entonces la halajá es que lo ilbash lo balbush melachim, está prohibido que se vista con ropas de reyes, que con Bigdei Zaav Argaman, con ropas de oro y argamán, no sé cómo se traducen, estas telas rojas que usaban la gente importante, Shakol Mistaklimbaim, porque son ropas que llaman la atención. Velom al-Bushaniim, pero tampoco que se vista con ropa de pobres, Shumevaze et Lofshav, que humilla a los que se las usan, Ela Bgadim Benoinim Naim. Lo correcto es que se vista con ropa intermedia, linda. Entonces una persona, la halajá en el Rambam, una persona, un Talmid Jajam, se tiene que vestir con ropa normal, decente, ni humillante, ni que llama la atención. Nahon que está hablando acá de un Talmid Jajam, y no de cualquier persona, pero de todas maneras vemos que eso es lo correcto. La forma correcta de vestirse es con una ropa intermedia. Entonces vemos que esto es lo correcto. ¿Por qué el Rambam en el Hot de Ot al Bet, cuando habla del que tiene Gabá, le dice que tiene que vestirse en forma humillante? El vestirse en forma humillante es un extremo negativo, prohibido incluso. Pero de todas maneras, como se trata de un trabajo de la midá, la persona tiene Gabá, entonces vamos a decir que se vaya al extremo y haga algo que en el fondo es incorrecto. De todas maneras, a pesar de que es incorrecto, no se puede, hay que saber como regla general que nunca se puede hacer algo más prohibido para trabajar una midá. Eso es la siguiente cita en el Gaon de Vilna, en Mishlei, y le shaber, que se cuide de romper, se refiere a romper las midot, bedere hatova. Este ejemplo, el Gaon de Vilna dice el ejemplo de una persona que tiene ta'avá y por lo tanto él decide que le hace bien ayunar. No es recomendable lo que estoy diciendo ahora, estamos hablando a niveles de otras generaciones, pero una persona que siente que tiene mucha ta'avá, entonces dice el Gaon de Vilna, puede ser que él sienta que le hace bien ayunar, pero aún así no puede ayunar en Shabbat. Por más que supongamos él se siente que le haría bien para trabajar sus midot, prohibido, no se puede no cumplir una halajá para trabajar las midot. Entonces tenemos que decir que cuando el Rambam dijo que es correcto vestirse con ropa intermedia, no es mamash una halajá, porque si fuera algo mamash halágico, no estaría prohibido romper eso para trabajar la midá. ¿Sí? Tenemos que decir que es como una anagato va. Es bueno, es correcto vestirse una ropa limpia, decente, pero no es mamash una halajá. Y por eso es que el Rambam dice que cuando se trata de trabajar la midá, se puede romper eso en forma temporaria, obviamente, hasta que la persona equilibre su midá y vuelva al punto medio. Bueno, entonces, para concluir la idea que dice el Rambam en el Hot de Ot, no siempre hay que irse al extremo, a veces alcanza con el punto medio.
¿Cuándo hay que irse al extremo? Cuando a la persona le cuesta mucho la actitud correcta. Entonces ya le recomendamos que se vaya al otro extremo completamente. Y ahí decimos que irse al otro extremo en el fondo significa hacer algo que en el fondo es incorrecto. Es incorrecto actuar con ese extremo, solamente que no es mamash prohibido, no es una halajá, no es que esté prohibido actuar así, por eso es que le permitimos esa actitud en forma momentánea. Otro ejemplo, podemos decir que habíamos hablado de que hay un punto medio también en qué medida una persona tiene que disfrutar de las cosas mundanas. Si vamos a ver una persona que está demasiado sumergido en lo mundano, quizás sería recomendable para él, según esta idea del Rambam, de irse al otro extremo, es decir, satisfacer menos de lo necesario incluso sus deseos físicos y mundanos, como un equilibrio momentáneo hasta volver al punto medio. Tampoco es lo correcto, tampoco es lo ideal, una persona debe estar equilibrada en eso también, pero como acá estamos hablando de irse al extremo para corregir, entonces estaría permitido momentáneamente alejarse de los placeres mundanos un poquito más de lo necesario para corregirse. Bueno, el problema de toda esta explicación es que, esto no lo escribí acá, se los digo oralmente, el problema de toda esta explicación es que no es algo muy común. Nosotros sabemos que la Torá se aprende con Shimush Talmidei Jajamim. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo se cumple la Torá. No podemos solamente estudiarla en libros. Tenemos que ver. A mí me parece que no es muy común ver a Gdolei Israel, Gdolei Talmidei Jajamim, que tengan actitudes extremas. Si fuera tan común que una persona tiene que irse al extremo en Midot, como por ejemplo acá, deberíamos ver de repente en la calle que hay un gran Talmid Jajam que se viste de una forma humillante, por ejemplo, como dijo el Rambam. Quizás no los grandes, porque los grandes ya trabajaron todos sus Midot, pero no sé, en el camino. ¿Cómo puede ser que nunca ninguno de los grandes Jajamim tuvo que hacer cosas mamash extremas en las distintas Midot? No es algo tan común, no se nota, por lo menos. Debería notarse, porque cada uno debe tener por lo menos una midá en la cual tiene un problema serio, y en esa midá debería irse al extremo, entonces debería ser común, ¿no? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no vemos ejemplos de grandes tzadikim que hagan esto? Ulay estoy equivocado, ¿sí? Puede ser que sí pasa y yo no me di cuenta. O puede ser que, también puede ser que no, nunca tuvieron una midá tan extrema. Todas sus midot eran no tan extremas, en ninguna midá eran jolim, y por eso nunca tuvieron que hacerlo. Puede ser. Pero de todas maneras llama un poco la atención de que no es algo que se vea tanto. Entonces, por esa pregunta, creo que podemos aprovechar la Shon que menciona el Rambam en Shmona Parakim, que es la última cita acá en la página 44, y dar una nueva descripción de qué se llama que una persona esté jolé. Habíamos dicho que las personas se tienen que ir al extremo y no alcanzan con el punto medio cuando están enfermas. ¿Qué es lo que significa estar enfermo? Entonces, hasta ahora estudiamos que el enfermo es una persona que siente una gran dificultad. El Rambam en Shmona Parakim Lijogá, a primera vista, dice otra cosa. Lo leo. Ken jolea nefashot. Los que están enfermos, Retzoní Omar. Araim ubaalei midot raot. Un enfermo es una persona que tiene malas midot. ¿En qué consiste que está enfermo? Dice el Rambam. Idmu. Esa palabra es clave. Idmu significa que les parece. Bema shenra sheutov. Dice el Rambam, les parece lo malo que es bueno. Ubema sheutov shuga. Y les parece lo que es bueno que en verdad es malo. Esa frase es clave, porque el Rambam en el Hot Deot no había mencionado que había una confusión mental. Él solamente hablaba del sabor que siente, o de la atracción que siente, qué tanto le cuesta hacerlo, si es kaved, mitatzel, les amargo. Pero acá él está hablando de otra cosa. El Rambam acá está hablando de lo que él percibe, lo que él ve, lo que él entiende. La persona que tiene malas midot, y tabe leolam, siempre va a tener una ta'ava, la flagat peulot raim. Es decir, el que tiene una mala midá, tiene una gran ta'ava de hacer cosas extremas. Es decir, irse al extremo en la actitud. Asherema bemetraot, cuando en verdad eso es algo malo. Vidme, otra vez repite el Rambam la palabra idme, le parece, beglal choli nafsho, por su enfermedad, shehen tovot. Él, la ta'ava lo lleva a actuar de forma extremista, ya dijimos que los extremos son malos, pero él está convencido de que eso es bueno. Por tan enfermo que él está convencido de que esa actitud es buena. Es decir, si hablamos del, no sé, el tacaño.
Según esta definición, ¿cuándo un tacaño es una mala midastam y cuándo es un tacaño que está en el extremo enfermo que necesita irse al extremo? Entonces, si es un tacaño que le cuesta dar, pero se da cuenta que le está costando, se da cuenta que debería dar y solamente le cuesta, entonces no le voy a decir que se vaya al extremo porque no está enfermo. Él no perdió el criterio. Él simplemente le cuesta. Si le cuesta, bueno, que se vaya al punto medio, repetitivamente lo va a superar. Pero si una persona que es tacaño y él se convence a sí mismo que está actuando bien y te dice argumentos de por qué eso es lo correcto, ni siquiera se da cuenta que debería dar o ser un poco menos egoísta, acá ya su problema no es solamente en la actitud, sino en su criterio. Él ya está enfermo. Es el enfermo que se confunde y teme que lo es malo en verdad es bueno. Acá el Gapú Bemelajá, acá hay que curarlo con la forma midot anefesh. Ahora es cuando hay que curarlo como se curan las midot anefesh. Ayer es como voy a mencionar en el siguiente capítulo. Esto el Rama lo dice en el tercer capítulo de Shmona Prakim. Todo el trabajo del cambio de midot lo menciona el Rama en el Perek Dalet de Shmona Prakim. Y ahí menciona el concepto de irse al extremo. Es curioso que el Rama en Shmona Prakim no menciona la opción de trabajar las midot yendo al punto medio, sino dice la opción de irse al extremo. ¿Por qué? Porque como dice acá, en Perek Dalet está hablando de los enfermos. Pero bueno, el punto principal entonces, que Lijorá podemos deducir de Shmona Prakim, que él define distinto el concepto de Jole. A la verdad que los dos son el Rambam, ¿sí? Es el mismo autor. Pero de todas maneras se puede Lijorá entender que hay dos caminos. Una forma es entender que el Jolé es una persona que tiene una dificultad muy grande. Y hay otra forma de entender que el Jolé es la persona que pierde su criterio. Cuando el famoso ejemplo de que una persona le piden un favor. Entonces, según el Rambam Gilhot de Ot, cuando yo digo que él está enfermo, cuando le cuesta mucho uno de los dos lados. Le cuesta mucho decir que sí o le cuesta mucho decir que no. En los dos casos va a estar enfermo, ¿cierto? En un extremo o en el otro. Entonces ahí el Rambam le va a decir, bueno, si te cuesta mucho decir que sí, empieza a decir todo el tiempo que sí. Si te cuesta mucho decir que no, empieza todo el tiempo a decir que no. Tienes que irte al extremo, por más que no es tan ideal, no es tan correcto, ninguno de los dos lados es tan correcto, porque cuando te piden un favor, a veces hay que decir que sí y a veces hay que decir que no. Pero bueno, como te cuesta tanto, tú mismo te das cuenta que te cuesta tanto, entonces en vez de entrar a analizar cada caso sí o sí no, sé extremista. Siempre sí o siempre no, siempre al revés de lo que es tu naturaleza. Eso sería el Rambam en el Hot de Ot. Pero el Hot, en el Shmona Prakim, el Rambam dice otro criterio. El tema es, yo le voy a decir a la persona, tienes que ir al punto medio. Siempre le voy a decir a la persona, tienes que ir al punto medio. Cuando yo me doy cuenta que él no es capaz de ir al punto medio, porque no sabe, no se da cuenta, él no tiene un criterio para decir cuándo sí y cuándo no. Él siempre va a pensar de que tiene que decir que no, o siempre va a pensar que tiene que decir que sí. En el momento que le piden el favor, él no es capaz de analizar si sí o si no. Sus emociones, su personalidad, lo obliga a actuar de una forma o de la otra. Ahí es cuando yo le digo, bueno, como sientes ese impulso absoluto para un lado o para el otro y no sabes cuándo sí y cuándo no, entonces tienes que irte al extremo. Pareciera ser una mínima diferencia, pero nos da una gran nafkamina. ¿Cuál es la gran nafkamina? ¿Qué pasa en una circunstancia según el Shmona Prakim, en una circunstancia que yo sé con seguridad que hay una actitud que es mala? Que, por ejemplo, viene el vestirse con la ropa humillante que menciona el Rambam en el Hot de Ot. No hay ninguna duda que eso es un extremo. En ese aspecto, la persona no es jolé. La persona sabe que no tiene que ponerse esa ropa, porque está mal. Es decir, ¿cuándo le vamos a decir a la persona que tiene que actuar con el extremo opuesto a su naturaleza? Solo en los casos que efectivamente hay un lugar a duda. Que podemos decir que por su falta de criterio, él perdió la capacidad de decidir y tengo que irse al extremo opuesto. Pero cuando es una circunstancia que no necesito su criterio, es evidente que esta actitud es buena o mala, entonces no voy a aplicar la regla de irse al extremo. Es decir, lo que quiero decir es que se puede explicar, y es un hidush lo que estoy diciendo, quizás un poco doja que incluso, pero de todas maneras lo digo porque me parece importante. Cuando una persona está, para esta shita del Shmona Prakim, podemos decir que yo no le voy a pedir a una persona, la idea de irse al extremo no es solamente porque necesito un remedio. Todos conocen el mashal, hay un mashal que siempre dicen que cuando hay un fierro que está inclinado para un lado, entonces si yo quiero enderezarlo, no alcanza con enderezarlo al medio, sino que tengo que enderezarlo al lado opuesto. ¿Conocen ese mashal? Que por eso así explican de por qué el Rambam dice que aquí es el extremo. Quiere decir, según ese mashal, la razón de irse al extremo es un remedio.
Como algo está tan inclinado para un lado, la única forma de enderezarlo es yendo al otro lado. Pero según este Shmona Parakim hay otro factor más. Nosotros en el fondo necesitamos actuar en el punto medio. Necesitamos actuar a veces así, a veces así, estar equilibrados. Cuando una persona está sano, yo le puedo decir, ándate al punto medio, practícalo hasta que te acostumbres. Pero cuando él perdió el criterio, porque él cree que hay que enojarse por cualquier cosa y cualquier cosa le parece terrible, en esas circunstancias, entonces yo no le puedo decir que vaya al punto medio porque no va a saber cuándo es. Yo le voy a decir, tú tienes que enojarte solamente cuando realmente es útil enojarse. Él va a sentir que todo el tiempo es necesario enojarse, porque es enojón. Él perdió el criterio, está jolé. Entonces, la razón por la cual hay que irse al extremo no es porque es un remedio, sino porque es la única forma de que la persona contradiga su personalidad. Porque si yo lo dejo en su criterio está perdido. No lo tiene. Él no tiene criterio. Él está absolutamente condicionado a actuar de uno de los dos lados. Por eso que tengo que decirle que se vaya al extremo opuesto. Pero la nafkamina de esto es que en casos que es evidente de que su criterio no lo está mal influenciando, no necesito que se vaya al otro extremo. En resumen, acá viene lo que decías, Mariano, antes, que podemos decir, según este Rambam, en Shmona Parakim, que la necesidad de irse al extremo no es siempre, sino es solamente en circunstancias de duda. Cuando hay lugar a dudar, cuando puedo sospechar de que mi criterio me está engañando, mis malas midot me están engañando, pero cuando no hay esa duda, entonces no tengo que aplicar este concepto de irme al extremo, sino que puedo mantenerme en el punto medio. Hablemos de una persona que vamos a estudiar la midá de la dificultad de sentir placer. Una persona le cuesta disfrutar, digamos que es muy autoexigente, le cuesta darse tiempos libres, le cuesta relajarse, le cuesta dejar sus responsabilidades de lado, es muy responsable. Entonces, según esta idea de Shmona Parakim, yo le tengo que decir que disfrute, ¿cierto? Yo le tengo que decir que se dé gustos, que se olvide de repente de sus responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que ahora tengo que convertirlo en una persona efker, que haga cualquier cosa, porque tiene que irse al extremo, ¿no? No va a ser averot, porque ya dijimos que nunca uno trabaja las midot haciendo averot, pero más allá de lo que es prohibido, ¿va a estar todo el tiempo así en la playa? ¿Va a ser absolutamente ignorar todo? ¿Va a estar relajado en 100%? ¿Así, eso es lo que hay que decirle? Según el Rambam en Ilhot Deot, mashma que sí. Si una persona llegó a un nivel de que realmente le cuesta mucho relajarse, le tengo que decir que se va del otro extremo y empieza a actuar con una vida absolutamente relajada. Pero según el Rambam en Shmona Parakim, no sé si le pedimos tanto, le pedimos menos. Le vamos a pedir que cuando él tiene esa fe, si ahora tiene que ser responsable o si se puede dar un tiempo libre, tiene la duda, ¿es correcto que ahora descanse un rato? ¿Es correcto que ahora me dé unas vacaciones? ¿O tengo que seguir con mi responsabilidad? No sé. ¿No sabes? Entonces anda lejumbra. Lejumbra para ti es disfrutar más. Pero solo en esos casos que tiene duda. En casos que no tiene duda, cuando tiene una responsabilidad evidente, que no hay ninguna duda que la tiene que cumplir, yo no le voy a decir, no, olvídate de tus responsabilidades. El concepto de contradecir la naturaleza la vamos a aplicar solamente en casos de duda. Como digo, esta nafkamina que estoy diciendo, que sería, según el Shmona Parakim, es un poco mejudeshet, es un poco novedosa. Y de todas maneras, lo digo por la cuchilla que preguntamos al principio. Porque si fuera tan así, que siempre uno tiene que irse al extremo, en los casos de que está jolé, entonces ¿por qué no se ve como algo más común? ¿Por qué no se repite más? ¿Por qué no vemos jajamín que lo hagan? O no vemos tantos jajamín que lo hagan. Eso me indica, quizás, de que hay otro pshat, hay otro ma'alaj. Y el ma'alaj es este. Que efectivamente, en ciertas circunstancias, la persona va a ser muy autoexigente. Es decir, ir en contra de su naturaleza. Pero solamente en circunstancias que hay lugar a duda. No en lugares que son evidentes. De todas maneras, en verdad, si esto es una machloket entre Shmona Parakim y el Ilhot Deot, la verdad es que tendría que ser la halajá como el Ilhot Deot, porque el Ilhot Deot se escribió después. El Shmona Parakim es parte de Perusha Mishnayot del Rambam, que fue el primer libro que el Rambam escribió, mientras que el Ilhot Deot es mucho después, y además que es un libro de halajá directamente. Entonces seguro que debería ser más fuerte. Pero por el doha que les decía antes, que no lo vemos como algo tan común, quizás podemos decir este pshat, que dice el Rambam, que se entiende del Rambam Shmona Parakim, y como dijimos, la nafkamina sería muy grande, si siempre hay que irse al extremo o solamente en las circunstancias de duda. Alajá le Maaseh sería que cada persona en la midá que identifica que tiene, yo conozco la midá que tengo, entonces necesito a veces contradecir mi midá, pero no es que tengo que estar contradiciéndola siempre haciendo lo contrario, sino principalmente es un método para cuidarme de no equivocarme en las situaciones en las cuales
puedo estar perdiendo el criterio. Bueno, eso por hoy. Una pregunta. Sí.